Vamos a seguir con el ejercicio de ayer. En realidad no vamos a codificar tanto, sino más bien a tratar de entender cómo opera, cómo se implementa la herencia y sobre todo ahorita el polimorfismo. Entonces, bueno, voy a recuperar el ejercicio. Recuerden que estamos haciendo una aplicación que, bueno, al final de cuentas va a ser una calculadora de números compuestos. Una calculadora que va a sumar y restar cualquiera de los tres clases que están aquí. Estas tres clases heredan de una clase abstracta y si recuerdan, aquí tiene un método abstracto que es mostrar y decíamos en su momento que en realidad ese método mostrar se debía haber codificado en el método toString. El método toString para eso está. Pero como estábamos viendo el concepto de método abstracto, yo lo puse en el método mostrar. Tal vez ahorita hagamos un cambio. Luego, estas tres clases implementan la interfaz operaciones básicas que son, es la interfaz que va a obligar a esas clases a codificar un método de suma y un método de resta. Bueno, entonces ya tenemos codificado, ahorita lo revisamos, pero aquí para aprovechar el diagrama, ya tenemos codificada toda la jerarquía en esta parte, pero la única clase que ha implementado la interfaz es punto. Nada más alcanzamos ayer a codificar la implementación de la interfaz en la clase punto. Hoy vamos a completar la implementación en fracción y en complejo. Entonces, bueno, aquí está nuestro ejercicio. Tenemos la clase número compuesto. A ver, aquí quiero que se fijen qué es lo que hace el método toString. El método toString dice que soy un número compuesto, ¿sí? Eso es lo que hace. Decíamos que lo que hace el método mostrar en cada una de las clases hijas lo deberíamos mejor hacer en el método toString. Porque el método toString en muchos contextos es digamos, un estándar o es automático. En cambio, el método mostrar no. Bueno, entonces, luego tenemos la interfaz, esta interfaz, dos métodos que ya sabemos que en una interfaz todos los métodos son públicos y abstractos, aunque no lo pongamos. Luego, ya, vamos a la clase punto. La clase punto ya, bueno, esto de la herencia lo tenemos desde el ejercicio pasado, pero lo que le agregamos en este fue la implementación de la interfaz. Ahí está implementando la interfaz. Y la interfaz lo que hizo fue obligar a la clase punto a codificar los métodos sumar y restar. Recordemos cómo es la firma de esos métodos. Reciben un object y regresan un object. Bueno, vamos a agregarlo a la clase fracción, ¿sí? A ver, vamos a la clase fracción. Ya trae heredado el número compuesto, porque eso ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. Bueno, vamos a decirle que implemente la interfaz. Y cuando implementamos la interfaz, pues me va a obligar a codificar los métodos abstractos. Aquí el editor me ayuda y le digo, bueno, implementa los métodos abstractos, pues que van a ser el sumar y el restar. A ver, ¿cómo se suman y restan las fracciones? Suponiendo el caso general que no sean iguales, ¿sí? Ok. Ajá. Bueno, a ver, ahí haciendo la aclaración que nuestra clase fracción le faltaría un método que simplificara la fracción, ¿sí? Porque si yo tengo, por ejemplo, 2/4, se debería simplificar a 1/2. Pero ahorita nuestra clase no tiene ese método, sería bueno agregárselo. Entonces, el resultado no lo vamos a tener simplificado. Vamos a suponer, voy a poner por aquí, a ver, dejen poner más para abajo, que yo quiero sumar dos fracciones. Voy a poner aquí dos fracciones a sumar. Aquí tenemos la suma de 2 puntos. Ahora voy a hacer la suma de dos fracciones. A ver, voy a decir 3/5, lo voy a poner de esta manera.
3 quintos más, lo voy a poner arriba, más 4 séptimos. A ver, ¿cómo hago esa suma? ¿Cómo hago esa suma? 3 quintos más 4 séptimos. Porque eso lo tengo que reflejar en el método. Hay como una especie de formulita, ¿no? Que multiplicamos cruzado 3 por 7, 21, más 5 por 4, 20. Y luego la división entre la multiplicación de estos dos, que es el mínimo común múltiplo que tú decías. Bueno, entonces aquí el resultado lo obtendríamos de esta manera. Multiplicamos el numerador del primer objeto, bueno, de la primera fracción, lo vamos a multiplicar por el denominador de la segunda, más, ahora, el numerador de la segunda fracción por el denominador de la segunda. Y esto lo vamos a dividir entre la multiplicación de 5 por 7. 5 por 7. ¿Cuánto me da esto? 3 por 7 son 21. ¿Y 4 por 5? 20 más 21. 41. Entonces me va a dar aquí 41. 41 entre 35. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? El primer objeto es dis, el segundo objeto es el que llega como parámetro. Vamos a hacer una multiplicación cruzada. Numerador de dis por denominador del objeto que llega como parámetro. Más numerador del objeto por el denominador de dis. Dividido, ese sería el numerador. Y el denominador es la multiplicación de los dos denominadores. Bueno, vamos a hacer eso acá. En nuestro método sumar. Aquí está, bueno. Se supone que nosotros vamos a sumar dis más o. Y bueno, regresaríamos una nueva fracción. Y la nueva fracción la vamos a calcular de esta manera. Son dos parámetros, numerador y denominador. El más fácil es el denominador. El denominador sería el denominador de dis. Denominador por el denominador de O. Pero O no trae el método getDenominador. A ver, ¿por qué la referencia O no trae el método getDenominador? ¿Qué referencia es? ¿De qué tipo? Ahí dice, chavos. La O, ¿de qué referencia es? Object. Y object, o sea, O se supone que es una fracción porque yo estoy sumando fracciones. Pero a través de una referencia object no puede ver esos métodos. Entonces lo que tenemos que hacer es lo que hicimos con el punto. Hay que tomar la fracción, digo, la O, ¿sí? Le voy a poner F. Y la O le vamos a hacer un cast para que se vea como una fracción. Si yo voy a sumar fracciones, entonces este debe ser una fracción. Por lo tanto, yo le digo, ahora, tú como object te quiero ver como fracción para poder acceder al método, a los métodos de la fracción. Entonces, en realidad lo que vamos a sumar es dis más f. Ojo, O y f es el mismo objeto. O visto como object, f visto como fracción. Pero es el mismo objeto. Bueno, entonces aquí ahora sí le decimos que va a ser f punto. Dejen ponerlo. Ahora sí debemos tener acceso a denominador. A ver, jóvenes, se oye mucha plática. Me falta el numerador, ¿eh? Es que el más fácil es el denominador. Bueno, aquí voy a poner el numerador. El numerador dice, el numerador de dis, get numerador, aquí, por el denominador de f, f punto get denominador, más, lo voy a poner abajo, ahora es el numerador de f, f punto get numerador, por f punto, no, la f no, por el denominador de dis. Get, es una multiplicación cruzada, ¿sí? Así.
Ok. Y aquí le ponemos ya el punto y coma. ¿Qué me sobró? Tengo aquí get numerador por f get más. Ah, bueno, es que este paréntesis no va. Así quedó. Estamos obteniendo una nueva fracción. Su numerador, pues es todo esto. Y su denominador es la multiplicación de los dos denominadores. Bueno, vamos a hacer esto mismo, pero acá en la resta. A ver, voy a quitar este. Y voy a exactamente lo mismo, pero pues vamos a restar. Entonces aquí le decimos restamos dis menos f. Y aquí en lugar de ser una suma, pues va a ser una resta. ¿Sí? Ok, bueno. Vamos a hacer lo mismo ahora con los números complejos. Hay que recordar cómo se suman dos números complejos. Vean cómo cada clase tiene que implementar el método, pues como se hace en su concepto matemático. El método se llama igual, pero ¿y cuál es la idea de todo esto? Manipular de manera genérica los números compuestos. Cada quien lo va a saber hacer a su manera. A ver, vamos a complejo. Vamos a implementar operaciones básicas. Y aquí pues ya me va a pedir que agregue los métodos. No están ahorita los métodos sumar y restar. Me está diciendo que los agregue. Entonces vamos a agregarlos. Y no solo es agregarlos así, como yo quiera, es agregarlos como vienen en la interfaz. Ahí está, ¿sí? Y pues ahora sí, vamos. ¿Cómo se suman dos números complejos? Ese está más fácil que las fracciones. ¿Cómo se suman dos números complejos? La parte real con la parte real, la parte imaginaria con la parte imaginaria. Entonces, aquí, obviamente, O no va a traer los métodos get real y get imaginario, porque está en una referencia de object. Tenemos que poner O en una referencia de complejo. Entonces le ponemos complejo, C es igual a aquí un cast, y acá le ponemos la O, ¿verdad? El O y C son el mismo objeto, uno visto como object, otro visto como complejo. Y entonces ahora sí vamos a sumar. Sumamos dis más C. Vamos a regresar un nuevo complejo. Y la parte real va a ser la suma de los otros, la parte real de los otros dos y la parte imaginaria también. Entonces sería get real. Esta es la parte real de dis más la parte real de C. C punto get real. Esa es la parte real del nuevo objeto. Luego, ¿cuál es su parte imaginaria? Pues la suma de los dos imaginarios. Get imaginario más C punto get imaginario. ¿Sí? Bueno, hasta ahí. Vamos a hacer la resta de una vez. La resta es lo mismo, más que en lugar de sumarse se van a restar. A ver, entonces vamos a tomar todo esto. Lo pegamos aquí. Y le decimos que restamos dis menos C. Y acá, en lugar de hacer sumas de reales e imaginarios, pues vamos a hacer restas. Ya tenemos los métodos sumar y restar. Ya nuestra jerarquía de clases en sus tres clases de las cuales vamos a crear objetos para hacer operaciones, ya saben sumar y restar porque los obligó la interfaz. Bueno, entonces vamos a ver. Me voy a la aplicación y voy a crear pues dos objetos de cada clase. Me voy a basar en este ejemplo, ¿sí? Aquí nada más me faltó un ejemplo de números complejos, pero ahorita pues aquí lo mismo lo hacemos. Bueno, vamos a crear dos puntos, el punto A y el punto B con esas coordenadas. Punto A es igual y un punto. Y sería 5 menos 2. Luego, aquí mismo puedo crear el punto B. Lo puedo crear en otro renglón, pero como las variables, cuando declaramos variables del mismo tipo, ponemos el tipo
y cada variable separada por coma. Aquí también. Voy a decir, ahora vas a crear el punto B, es igual a new punto, y aquí las coordenadas son 7, 6. Ya tenemos creados esos dos puntos. Vamos a crear ahora las fracciones que se ven ahí. Fracción F1 es igual a una nueva fracción. La fracción dice 3 quintos. 3 quintos. Y aquí mismo otra fracción. Y ahí dice que la fracción es 4 séptimos. Ok. Y bueno, voy a crear dos complejos, pero ese sí no tengo ejemplo. Entonces sería complejo C1 es igual a un nuevo complejo. Y aquí voy a inventar coordenadas. Menos 3,6. Y luego otro nuevo complejo. Sería así. Vamos a ponerle, no sé, 5,9. Así, ¿verdad? Bueno, ya tenemos dos objetos de cada clase. Si, por ejemplo, a ver, vamos a suponer que yo quiero sumar las fracciones. Voy a sumar las fracciones. Entonces diría, fracción F3 es igual a F1 punto sumar. Sumar me pide un object, no necesariamente una fracción, me pide un object. Yo le podría pasar lo que sea, pero en este caso le voy a pasar F2. ¿Sí? Pregunta. ¿Por qué sale error? Acá nos dice por qué, ¿no? Dice, tipos incompatibles. Object no lo puedes convertir a fracción, no se puede convertir. Fracción a object sí, pero al revés no. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque recordemos que el método sumar, por aquí lo vamos a revisar, el método sumar me regresa como resultado un object, no me regresa una fracción, me regresa, aunque aquí en la fracción diga sumar, que sumo, en realidad lo que estoy regresando es un object. ¿Qué necesitamos hacer para que lo acepte? Porque dos fracciones sí se pueden sumar. Si yo aquí le pusiera object, ahí ya no habría problema, porque la suma me regresa a object, una referencia de object, y yo lo estoy recogiendo en una referencia de object. Pero no, lo quiero poner en una referencia de fracción. ¿Cómo le hago? Con un casva, aquí le pongo fracción. El object que me regrese la suma, yo sé que me va a regresar una fracción, porque estamos sumando fracciones. Entonces le hago un cast a fracción. Ahora, ¿cómo mostraría el resultado? Si fuera, fíjense, si yo le dijera, si hubiéramos codificado el método toString como correspondía, es decir, que en lugar de poner los elementos de los objetos en el método mostrar, los hubiéramos puesto en el toString, pues sería muy fácil. Porque bueno, es que para eso es el método toString. A ver, si yo le pongo F3, así, para ver el resultado de la suma, yo quiero ver el resultado de la suma. Pero sí me lo mostrará. A ver, vamos, me voy a ir a la clase fracción. Aquí sabemos que el println va a mandar llamar el toString porque eso lo va a querer convertir a cadena o va a necesitar la representación en cadena de ese objeto. ¿Y cómo hace la representación en cadena? Manda llamar el toString. Aquí lo hace de manera implícita. Bueno, vamos a ver en fracción qué toString tiene. Dice en el toString de fracción, manda llamar el toString de super, que es número compuesto, y luego dice y también una fracción. ¿Sí? Y el número compuesto dice, ¿dónde quedó? Número compuesto en su toString dice, soy un número compuesto. Entonces vamos a ver qué resultado nos da. Dice, soy un número compuesto y también una fracción. Pues sí, porque F3
es una fracción y su método toString es lo que trae. Por eso yo, bueno, ya lo he comentado muchas veces. Lo que hace el método mostrar, en realidad lo debería hacer el método toString. A ver, ¿cómo le haremos aquí para mostrar el resultado? Pues tenemos que mandar llamar el método mostrar, ¿verdad? Entonces aquí yo le diría f3.mostrar. Y ahora sí, me dice que la suma es 41 sobre 35, que es lo correcto. Aquí está la suma. Bueno, ahí les digo, realmente estamos desperdiciando la oportunidad de codificar eso en el toString por haberlo hecho en el mostrar. Ahora, la intención de todo esto es poder generalizar el uso del método sumar y restar para cualquier clase que haya implementado la interfaz. O sea, entonces voy a agregar un método aquí en la aplicación. No va a regresar nada, se va a llamar operaciones. Este método va a recibir dos objetos en una referencia de la interfaz y como son referencias de la interfaz, es garantía que saben sumar y restar. Lo demás no interesa, los get, los set, eso no interesa. Este método nada más lo que se va a encargar es de sumar y restar los objetos y dar el resultado. Entonces va a recibir dos referencias de operaciones básicas. Aquí le voy a poner O1 y luego operaciones básicas O2. Vean como en este método no sabemos si van a llegar puntos, fracciones, pero como llegan en referencias de la interfaz, ¿cómo es posible que lleguen referencias de la interfaz los puntos, fracciones? Pues porque están relacionadas precisamente por la interfaz. Nosotros sabemos que cualquier objeto de estas tres clases, como implementaron la interfaz, pueden estar en una referencia de la interfaz. Y estando en una referencia de la interfaz, pueden sumar y restar. No importa cuál de los tres tipos de objetos sea. Bueno, es lo que vamos a aprovechar aquí. Le vamos a decir, O1 va a mandar ya. Estamos segurísimos que O1 tiene el método sumar, porque es una referencia de la interfaz. O1, sumar. Y le vamos a sumar con O2. Y aquí el resultado lo vamos a poner en otro objeto. Tiene que ser de object porque, bueno, le podemos poner aquí O3. ¿Sí? Le estamos diciendo, el objeto 1 se va a sumar. ¿Cómo se va a sumar? No sabemos. El objeto es el que lo sabe hacer. Si es un punto, se va a sumar como punto. Si es una fracción, como fracción, por efecto del polimorfismo. Bueno, luego vamos a decirle que object O4 es igual a O1 punto restar O2. Obviamente, como están en la referencia de la interfaz, no tienen acceso ni a los get ni a los set, porque esos son propios de cada clase. Yo aquí, si le digo O1, solo tengo acceso a los métodos sumar y restar. Y obviamente, bueno, a los que hereda de object, al toString, al equals, todos los demás los hereda de object. Bueno, entonces, vamos a darle salida. Le vamos a decir system. Así que se vea el objeto 1 más el objeto 2 igual a la suma. Entonces sería O1 más, un signo más el O2 más un signo igual más O3. ¿Así? Y vamos a hacer lo mismo con la resta. O1, aquí es un menos, y acá es uno O4. ¿Sí? ¿Cuál es el método que van a mandar llamar desde ahí? O sea, O1, aquí O1 se está concatenando con una cadena. Entonces, por efecto de esa concatenación, O1 va a mandar llamar el toString.
O sea, aquí en cada aparición de los objetos va a mandar llamar su método toString. Y entonces nosotros podemos, por acá, fíjense que le voy a poner un brinco de línea en este primero para que no queden tan pegados. ¿Sí? Vamos a mandar llamar, hacer la suma y la resta de cada par de objetos. Entonces le voy a decir operaciones. Se llama así, operaciones. Le mando el punto A y el punto B. ¿Sí? ¿Por qué lo recibe sin problema? Porque A y B implementan la interfaz, por lo tanto, pueden estar en una referencia de la interfaz. Lo mismo va a suceder con F1, F2 y con C1 y C2. Fíjense, ahorita lo ejecutamos. ¿Qué sucedería? Yo les decía que la idea de la interfaz es poder generalizar el uso de los objetos en un contexto, en este caso, el contexto de la calculadora. Aquí en el método operaciones no sabemos qué tipo de objetos sean. Lo único que estamos seguros es que implementaron la interfaz y por lo tanto saben sumar y restar. Es el objetivo de este método. Bueno, vamos a suponer que la clase, digamos, fracciones. ¿Sí? La clase fracción. Que diga, no, yo por qué voy a implementar la interfaz. Yo no la voy a implementar. La voy a quitar. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede acá con los métodos que habíamos agregado de sumar y restar? Pues ya me marca error en el override. Me marca error porque dice, este método es nuevo en la clase. No lo estás heredando de una interfaz. Por lo tanto, no es override, no es eso, no lo puedes sobreescribir. Aunque tenga la misma firma y todo. Entonces, pues para que no me marque error, le quito esto de override. Ya no aplicaría. Y acá, pues tampoco aplicaría. Pero entonces, ¿qué sucede en la aplicación? Me voy a ir a la aplicación. Y en la aplicación ya no me acepta F1, F2. Hagan de cuenta, es como si, por ejemplo, yo para entrar a un club me dijeran, tú necesitas saber hacer no sé, necesitas tener credencial y necesitas saber hablar inglés y necesitas saber ajedrez. Es lo que se me ocurre ahorita. Entonces, la clase punto y la clase complejo compraron su credencial y entonces ya saben hablar inglés, saben jugar ajedrez. Pero dice la clase fracción, yo también sé hablar inglés y sé jugar ajedrez, pero no he comprado la credencial. Entonces, no te acepto. ¿Pero por qué? Si yo sé hacer lo mismo que los otros. Sí, pero tú no compraste la credencial. Entonces, aunque lo sepas hacer y lo sepas hacer con la misma firma, no te puedo aceptar. Porque entonces, ¿y por qué no te voy a aceptar? Porque entonces no, para acceder a tus métodos de sumar y restar, o bueno, de inglés y ajedrez, necesitaría individualizar el uso de la clase fracción, y no es la idea. La idea es generalizar el uso de los objetos en los métodos sumar y restar. Entonces, a la clase fracción no le va a quedar otra más que implementar la interfaz para que sea aceptado por el método. Aquí me está diciendo que no lo puede aceptar pues porque no está implementado, o sea, no lo va a reconocer. Bueno, entonces nos vamos a la clase fracción y nos regresamos, ¿verdad? Le decimos, no, siempre sí. Vamos a implementar operaciones básicas. Y entonces ya cuando lo grabamos, acá ya apareció otra vez el override, aunque no se lo ponga yo, pero ya apareció el override por aquí. Eso quiere decir que ya detectó los métodos. Aquí está el de sumar y acá está el de restar. Y entonces acá ya no hay problema, ya lo aceptó porque como quien dice ya compró la credencial, ya es socio de ahí del club. Bueno, vamos a ver qué nos muestran aquí, ¿sí? Vamos a ejecutar. Se está llamando esta función 3 veces, con puntos, con fracciones y con complejos. Vamos a ver qué marca. Aquí me dio 41.35 porque mandamos llamar el método mostrar. Pero acá me da pues los puros toString. Y los toString dice soy punto, soy complejo, soy fracción.
Entonces, pues digo, esto no me sirve de mucho, ¿verdad? Que me diga que soy un punto más soy un punto es igual a soy un punto, pues como que no me sirve de mucho para mi método. ¿Qué tendríamos que hacer para que me mostrara las coordenadas del punto, del primer punto, las del segundo y luego el resultado? Pues tendríamos que mandar llamar el método mostrar, ¿sí? Entonces yo me tendría que ir aquí y, por ejemplo, en esta parte no tengo acceso al método mostrar porque está en una referencia de object. ¿Cómo le hago para tener acceso al método mostrar? Pues tendría que ponerle aquí un cast de número compuesto y al resultado del cast, o sea, encerrar entre paréntesis, así, ahí sí, ya le pongo punto y ya me va a dar acceso al método mostrar. Pero aquí tuvo que hacer un cast y ya perdí generalidad en el método. Si lo hago, lo tendré que hacer con todos los objetos. O sea, lo apliqué nada más en O1, lo tengo que hacer en O2, en O3, y en todos los objetos lo tendré que hacer. Pero entonces ahí ya no es tan general. Ya este método solo me funcionaría con números compuestos. Ahí nada más lo hice con el primer objeto, ¿eh? Si lo ejecuto, el primer objeto, ya me dice las coordenadas del punto, numerador y denominador y parte de la ley imaginaria, pero nada más del primer punto. No lo hice para el otro, por eso sigue diciendo lo mismo. Bueno, esto es consecuencia de no haber hecho el método mostrar en el método toString. O sea, es que lo que hace el método mostrar lo tendríamos que haber hecho en el método toString. Pero allá queríamos ver el concepto de método abstracto y por eso lo hice de esa manera. Pero aquí lo podemos modificar. Entonces, fíjense, ¿cuál sería una solución para no tener que hacer todo esto y que siguiera lo más general posible? O sea, yo no quiero hacer esto. Yo quiero que por sí mismo el método mande llamar el objeto mande llamar su método toString y que el método toString me dé los valores de los atributos. Bueno, entonces, una forma, la más directa, sería irnos a la clase punto y aquí en el método toString, en lugar de que diga esto, pues ponerle lo que hace el método mostrar. O sea, si este código yo lo pongo aquí, entonces ya va a trabajar como yo lo necesito. Pero entonces sería duplicar, ¿verdad? Este lo copio aquí, lo mismo tendría que hacer en fracción y lo mismo en complejo. ¿Qué otra forma lo puedo hacer para no duplicar tanto código? Bueno, fíjense lo que vamos a hacer. Me voy a ir a la clase número compuesto. Ya hemos visto que cuando se manda a llamar un método, llámese el toString o cualquier método, primero lo manda a llamar al objeto original de su clase original. Y si no lo encuentra ese método, lo busca en su clase padre. Y si no lo encuentra, lo busca en su clase padre hasta llegar a object, si es preciso, como el método toString. Bueno, entonces, aquí en el método toString de mostrar de número compuesto, en lugar de que me diga eso, le voy a decir que vaya y ejecute el método mostrar. Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo ahorita lo ejecuto, o sea, a ver qué cambios hubo, pues ya me empiezan a salir algunos, pero no todos, ¿verdad? Me empiezan a salir, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Vamos a ver el diagrama. Cuando nosotros, imagínense que es un punto y mandamos llamar el método toString. Como punto sí tiene su método toString, pues ejecuta eso, lo que trae el punto. ¿Sí? Si no encontrara el método toString en la clase punto, lo iría a buscar a su clase padre que es número compuesto. Y número compuesto, ahorita lo que ya tiene es mandar llamar el método mostrar. Pero mandaré llamar el método mostrar del objeto original, o sea, de la clase punto. Está un poquito ahí. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Nos vamos a ir a la clase punto y voy a comentar el método toString para que ya no lo ejecute. Lo voy a comentar. En lugar de borrarlo, lo comento para que quede constancia de que ahí estuvo alguna vez. Y luego me voy a ir a la clase fracción y también voy a hacer lo mismo. Voy a comentar el método toString y completo con el número completo también.
Entonces, en este momento, en este punto, ninguna de las tres clases tiene codificado el método toString. Esta le quité el método toString. ¿Qué va a pasar cuando se mande llamar ese método? Como no lo va a encontrar en estas clases, va a ir a buscarlo a su clase padre, a número compuesto. Y ahí sí está el método toString, pero el método toString manda a llamar el método mostrar. El método mostrar no está codificado aquí porque es abstracto. Y entonces va a mandar llamar el método mostrar si es un punto de punto, si es fracción de fracción. Entonces ahí como que redireccionamos el método toString a que ejecutar el método mostrar. A ver, vamos a ver cómo trabaja acá. ¿Sí? O sea, aquí ya tenemos que la suma de este punto más este punto, 5 y 7 son 12, menos 2 y 6 son 4. Y luego aquí vamos a restar, 5 menos 7 son menos 2, y menos 2 menos 6 son menos 8. Aquí está la suma que ya teníamos de fracciones, y aquí está la suma y resta de complejos, ¿sí? Bueno, para complementar, si se fijan cómo el método de operaciones no se entera, ni le preocupa, ni lo necesita saber qué tipo de objetos son. O sea, nosotros porque estamos haciendo una jerarquía de números compuestos y sabemos que son puntos, fracciones pero el método no lo sabe. Le podría llegar otro objeto que no tenga nada que ver con número compuesto y con que implemente la interfaz lo va a poder atender. Vamos a hacer algo bien rápido. Miren. La idea sería crear una clase que no tenga nada que ver con los números compuestos. A ver, aquí voy a crear una clase que va a ser, digamos, un cuadrado, ¿sí? Bueno, voy a poner aquí un diagrama, pero normal. Bueno, aquí vamos a poner un cuadrado, ¿sí? Y vamos a... ¿Cuál sería el atributo de un cuadrado? Si fuera un triángulo es base y altura, si fuera un círculo sería el radio, y nada más un lado, ¿va? Entonces aquí le vamos a poner cuadrado. Y tiene como atributo un solo lado, de tipo doble. Y aparte de sus métodos toString y constructores y todo eso, va a tener un método área. Así, también va a regresar tipo doble. Muy bien, entonces ahí tenemos, lo voy a dejar así para que voy a crear esta clase, voy a codificar esta clase rápidamente. Me voy a apoyar de la inserción de código. Entonces me voy acá. Vamos a tener a la vista por aquí el diagrama. Bueno, que está muy sencillo, ¿no? A ver, aquí está el diagrama. Ahí está el diagrama. Entonces no tiene nada que ver con número compuesto y se me ocurrió cuadrado, como se me pudo haber ocurrido la clase empleado, persona, la clase escuela, cualquier clase que yo quiera que sumen y resten, ¿sí? Entonces voy a agregar la clase cuadrado. Escogí una que tuviera así un atributo nada más y va a tener un atributo que se llama largo. El lado. ¿Sí? Bueno, le voy a agregar un constructor parametrizado nada más. Insertar constructor parametrizado. ¿Ok? Sus métodos get y set. Pues nada más es uno, ¿va? Un atributo. Bueno, generalmente el método toString yo lo codifico, pero así le voy a pedir que me lo codifique. El método toString. ¿Sí? Ok, entonces vamos a suponer que diga cuadrado. Yo sé que hay un método aquí en esta aplicación que suma y resta cualquier objeto, ¿sí? Y me pone el resultado de la suma y la resta. Y entonces cuando pregunto, oye, ¿qué tengo que hacer para que me aceptes como usuario de este método? ¿Qué le va a decir el método? Pues tienes que implementar
la interfaz operaciones básicas. Entonces, pues dice el cuadrado, pues vamos a implementarlas. Aquí le vamos a decir implements operaciones básicas. ¿Sí? ¿Y qué me va a decir el editor? Pues tienes que agregar los métodos sumar y restar. Ok, entonces le agregamos los métodos sumar y restar. Ahora la cuestión es cómo se suman y restan dos cuadrados. Eso no le interesa al método operaciones. El método operaciones simplemente es un delegado que dice, conmigo llegan dos objetos que yo sé que tienen los métodos sumar y restar porque son referencias de la interfaz. Yo los voy a sumar y restar como ellos sepan hacerlo y luego voy a poner el resultado. No sabe el proceso de cómo se suman y se resta ningún objeto. Nada más sabe lo que tiene y que lo puede usar. Bueno, vamos a suponer que la clase cuadrado debe implementar algún criterio para sumar dos cuadrados. Yo voy a hacerlo de esta manera. Voy a calcular el área de cada cuadrado y las voy a sumar. Voy a tener un área más grande. Y a eso le voy a calcular el lado que tendría con esa área. Y para eso voy a utilizar pues una formulita. Bueno, nada más vamos a utilizar. ¿Dónde quedó? Por aquí la tenía. No, aquí no. Creo que no lo puse. Bueno, ¿cómo se calcula el área de un cuadrado? Que por cierto no puse ese método. Dejen ponerlo. El método área, porque lo voy a necesitar. Entonces aquí le voy a decir el método toString. Aquí voy a poner el método área. Public doble área. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Jóvenes, lado por lado. Como es un solo lado, pues el lado al cuadrado, ¿no? mat.pow del lado elevado al cuadrado. Bueno, entonces aquí en la suma, obviamente ya sabemos que aquí se van a sumar dis más o, pero o está en object, lo tengo que poner una referencia de cuadrado. Entonces le voy a decir cuadrado c es igual a cuadrado, un cast de o. Entonces lo que vamos a hacer es sumar dis más c. Y el criterio que yo voy a usar es, voy a calcular la suma de los dos cuadrados, el de dis y el de c, las voy a sumar y luego le voy a sacar la raíz cuadrada, porque si área es igual al lado al cuadrado, pues el lado es igual, si yo conozco el área, el lado es la raíz del área. Entonces le voy a decir, vas a regresar un nuevo cuadrado y vas a calcular el lado de ese cuadrado porque el constructor me pide el lado del cuadrado. El lado va a ser la raíz cuadrada de la suma de las dos áreas. Entonces sería mat.sqrt de, y le voy a decir a dis que me calcule su área de dis más el área de c. ¿Así? Y luego, la resta pues es muy parecido. Me voy a tomar esto. La resta sería, resto las dos áreas y el resultado le saco la raíz cuadrada para calcular su lado. A ver, entonces, aquí restamos dis menos c. Fíjense que aquí la resta, como es la raíz cuadrada de lo que diga la resta me puede dar negativa. ¿Sí? Me podría dar negativa. Y me va a causar problemas con la raíz cuadrada. Entonces, de una vez voy a aplicar aquí el mat.abs, aquí, del valor absoluto de la resta. Para que la resta, si es negativa, la vuelva positiva. Mat.abs de la resta. Así quedaría. Es que también copié el sumar, ¿verdad? A ver, ahí quedó ya. La suma y la resta. Entonces, implementó la interfaz, por lo tanto puede usar el método operaciones que tenemos, aunque no sea número compuesto. A ver, entonces vamos a crear dos cuadrados, ¿sí?
cuadrado, ya no puedo usar C1 porque es el complejo, le voy a poner X1, es igual, cuadrado, X1 es igual a un nuevo cuadrado. Le voy a poner un lado así muy sencillo, 10. De tal manera que su área va a ser 10 por 10, va a ser 100, ¿sí? Y luego voy a crear otro cuadrado, X2. Y aquí le voy a poner 20, lado 20. Ahí, fíjense, la suma me debe dar un nuevo cuadrado de qué lado, qué lado debe tener. El área de X1 es 100 y el área de X2 es 400. 20 al cuadrado son 400. 100 más 400 son 500. Y la raíz de 500 son 22.3. ¿Sí? Eso es lo que me... Y la resta sería 100 menos 400 me daría menos 300, pero como aplicamos el absoluto, lo va a hacer sobre 300. La raíz de 300, 17.32. ¿Sí? Vamos a ver. Voy a mandar llamar las operaciones. ¿Por qué me lo acepta si no tiene nada que ver con números compuestos? Ah, porque el método operaciones lo que recibe son referencias de la interfaz. No le interesa qué relación tengan con otras clases. Con que esa clase implemente la interfaz, lo va a recibir y está seguro que sabe sumar y restar. Vamos a ejecutar. Ah, es que le puse C1 y C2, ¿verdad? Es X1 y X2. X1 y X2. Son los cuadrados. Aquí está, me dice, un cuadrado del lado 10 más un cuadrado del lado 20 te da igual que un cuadrado de 22. O sea, si yo sumo el área de este más el área de este, me va a dar el área de este cuadrado. O la resta, un cuadrado del lado 10 menos un cuadrado del lado 20 te va a dar un cuadrado de lado 17. Entonces aquí vemos como el método operaciones está general para cualquier clase, cualquiera que implemente la interfaz. Y así es como trabajan muchos métodos de algunas clases de Java. ¿Sí? Como luego vamos a ver. Bueno, aquí me fui muy rapidito porque quería terminar.